En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma. Muy buenas tardes a todas las queridas y queridos amigos de Conversando en Positivo, aquí en nuestra tertulia Humala, junto a Antonio Esteves. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eddy? Bien, pues muy contento aquí, partiendo con nuestro querido programa, ¿no es cierto? Sí, pues yo también muy contento en este día primaveral, con esta puesta de sol que es maravillosa, se está viendo aquí de esta radio, y también contento del invitado que tenemos hoy día. Sí, pues. No sé si lo presento o... Sí, yo primero quiero nuevamente darle un mensaje a todos nuestros amigos, nuestras amigas de la comunidad, del Club Los Positivos. Muchas gracias por siempre nos están llegando muchos mensajes, emails, invitando también a todos los que hoy día todavía no se integran, muy fácil, se integran a Facebook y ahí en el Club de los Positivos y también en Conversando en Positivo pueden integrarse. Antonio, presentemos a nuestro invitado, sí, para no perder más tiempo. Para mí es un honor casi personal presentar al doctor Caponi. Está con nosotros aquí el doctor Ricardo Caponi. Lo voy a presentar brevemente y después a través de la web llegaron como 18 preguntas, seleccioné 8 nomás y las podemos hacer todas fantástico. Bueno, el doctor Ricardo Caponi es médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, es psiquiatra de la Universidad de Chile, psicoanalista del Instituto de Psicoanálisis de Chile, ha sido profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile y de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. Es psicoanalista con función didáctica y profesor del Instituto de Psicoanálisis de Chile, miembro del Consejo Superior de la Universidad Alberto Hurtado y past president de la Asociación Psicoanalítica de Chile. Muy importante también, es autor de numerosos artículos, columnas y trabajo en revistas nacionales e internacionales, además de libros Psicopatología y Semiología Psiquiátrica, Chile, un duelo pendiente, que debe ser conocido por muchos, y también este libro que es muy bueno, El amor después del amor. Bienvenido, Ricardo. Gracias por la invitación a ustedes. No, gracias a ti. Feliz de tenerte aquí con nosotros. Con un hombre tan ocupado, tantas cosas. Sí, porque costó traerlo. Sí, muchos meses detrás de Ricardo para que comparta unos breves momentos con nosotros. Encantado. Así que comienza tú, Eddie, o comienzo yo. Parte tú con el título que le pusiste al programa. Le puse el título, sí, no sé si vamos a hablar tanto del inconsciente. Pero quizás podríamos partir para... Sí, es que hay una pregunta que nos llegó, le pusimos al programa Una mirada al poderoso inconsciente. Ajá. Es el título, Ricardo, a lo mejor hablamos poco del inconsciente, pero la gente pregunta, ¿qué es en el inconsciente? ¿Cómo se manifiesta el inconsciente en nuestra vida cotidiana? Parece una pregunta para Freud, sí, pero hoy día aplicable esto. ¿Nos podrías tú contar un poquito de eso? ¿Qué es esto, el inconsciente en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se manifiesta? A ver, primero, para ubicarse que el inconsciente existe, les voy a describir un hecho. Si uno asiste al cine, a una película, y ustedes saben que una imagen está constituida por 24 caluguitas, que son estas como pequeñas fotos, ¿no es cierto?, que pasan por el rollo y se proyectan, estoy hablando del típico proyección de cine con cinta. Si cada una de las 24 fotitos que constituyen la imagen, uno introduce una propaganda, por ejemplo, tome Coca-Cola, eso no va a poder ser percibido conscientemente, porque para tener una percepción de una escena se necesitan las 24 secuencias. Sin embargo, si uno sale del cine, va a preferir tomar Coca-Cola e incluso va a salir con la intención y el deseo de tomar Coca-Cola. O sea, hay aspectos en la vida que uno no percibe conscientemente y que se le filtran por una percepción inconsciente. Ahora, este tema tiene importancia porque muchos aspectos de nuestro desarrollo a través de la vida no quedaron registrados conscientemente, sino que se registraron inconscientemente, y esa parte de la mente influye notablemente, especialmente en nuestros sentimientos, en nuestros afectos y en nuestras conductas. Por lo tanto, el descubrimiento del inconsciente en el funcionamiento del ser humano nos ha dado una herramienta para poder entender
antropológicamente al ser humano con más profundidad. ¿Tú podrías darle un ejemplo, Ricardo, de esas cosas inconscientes que nos van ocurriendo en la vida a nosotros? Bueno, un ejemplo puede ser clínico de la vida cotidiana. A ver, un tema muy importante que queda plasmado en el inconsciente es que si uno, por ejemplo, un niño que ha vivido una situación en la que tuvo niveles muy altos de angustia, la mente no tolera mantenerse con esos niveles altos de angustia y por lo tanto usa un mecanismo que se llama represión y traslada ese hecho a la parte inconsciente de su mente. Posteriormente, cuando adulto se encuentra con una situación análoga que tenga cualquier parecido con ese momento que vivió y se le va a desencadenar angustia. Se gatilla ese claro. Entonces va a ser una persona que no sabe por qué, pero no puede funcionar bien en esa situación. Por ejemplo, no puede salir a espacios abiertos porque el trauma que tuvo relación con explorar, con abrirse y por lo tanto se angustia frente a eso. No puede tener un acercamiento sexual entregado, excitante, porque el trauma que vivió cuando niño tuvo que ver tal vez con un abuso sexual. Y por lo tanto, esa angustia está señalando que hay un conflicto inconsciente que hay que resolver. Muy claro. Por ejemplo, también, no sé, si yo me quiero levantar a las 6 de la mañana y doy una orden así mental, me quiero levantar a las 6 de la mañana y yo me despierto a las 6 de la mañana, ¿es el inconsciente el que está funcionando, ¿no? Claro, porque no hay, de alguna manera, es pasar un dato voluntariamente a una parte del funcionamiento que no es en vigilia, que es estando dormido. Por lo tanto, ahí lo que opera es un funcionamiento inconsciente. Ahí la importancia de los sueños. Los sueños son manifestaciones de conflictos inconscientes que uno necesita procesar de alguna forma. El sueño es una forma muy interesante de pensar. ¿Significa que uno puede ir educando de una forma al inconsciente? Por supuesto. O sea, el inconsciente se educa en el sentido de que en la medida en que uno enfrenta las experiencias de la vida, las experiencias cotidianas, de tal forma de vivirlas con el grado de emoción, de afectividad, cuando digo afectividad, de rabia, de angustia, de temor, de culpa, de miedo, de pena, uno hace una experiencia que inevitablemente va a modificar el contenido del inconsciente. Entonces, hay personas que a través de su vida tienen una capacidad tal de hacer experiencias que van enriqueciendo mucho su mundo inconsciente, que es la gran parte de nuestro funcionamiento mental. El funcionamiento inconsciente ocupa una cantidad enorme de sistema nervioso. Y eso, bueno, ustedes lo hablaban antes del tema de Freud. Freud lleva más de 150 años. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una disciplina cuyo objetivo fundamental es ayudar al sujeto a que se comprenda a sí mismo, especialmente en los determinantes inconscientes de su conducta. Por lo tanto, estos determinantes inconscientes han sido de fundamental importancia en el desarrollo temprano del sujeto, vale decir, la infancia, la niñez, la pubertad y la adolescencia. De tal manera que creando las condiciones para que el sujeto que se va a analizar pueda mostrarle el inconsciente al analista, el solo hecho de pensar ahora con un yo adulto las cosas que le acontecieron en la infancia en que tenía un yo muy frágil, un yo todavía no desarrollado, el conocer desde el yo adulto esos aspectos que vivió en la infancia y que lo hicieron sufrir o lo angustiaron o lo complicaron, tiene un efecto resolutorio. Ahora, o sea, curativo de alguna forma. Exacto. Resuelve el conflicto y tiene algo curativo. Ahora, lo esencial del psicoanálisis como técnica, como manera de aproximarse al inconsciente, es que el analizado tiene que vivir nuevamente la situación que le provocó el conflicto. Y esa vivencia de la situación que le provocó el conflicto es lo que se llama transferencia. O sea, él vive con su analista
los conflictos emocionales y afectivos con su figura significativa, vale decir, con el padre, con la madre y con sus hermanos. Los sentimientos que tuvo hacia el padre, hacia la madre, hacia sus hermanos y hacia alguna otra figura importantes en el desarrollo, los va a desplazar a la relación con el analista. Y en ese escenario cargado de sentimientos y de afecto hay cambio psíquico. Para nosotros, para que haya cambio psíquico tiene que haber una experiencia emocional intensa, porque si no se transforma solo en un conocimiento racional. O sea, solamente una emoción cambia una emoción, digamos. Exactamente. O sea, un pensamiento no cambia una emoción, por decirlo así, ¿no es cierto? Exactamente. Ricardo, ¿eso significa que uno no puede hacer cambios si es que no hace un psicoanálisis hacia atrás? No. ¿No puede producir cambios? Sí puede producir cambios, porque el psicoanálisis no es sino un catalizador de situaciones que uno puede vivir en su vida cotidiana. Y muchas personas que tienen, podríamos decir, una buena función analítica, que en el fondo es decir, personas que saben hacer experiencia en la vida y saben pensar los conflictos que la vida les pone por delante, son personas que se van desarrollando hacia la madurez y hacia el conocimiento de sí mismo de una manera notable. Correcto. O sea, la verdad es que los psicoanalistas no inventamos el crecimiento psíquico. El crecimiento psíquico es una condición antropológica del ser humano que le permite llegar a niveles de conciencia y de sabiduría muy grandes. Lo que pasa es que hay personas con dificultades tempranas en su desarrollo que se les ha bloqueado esa posibilidad de poder pensar bien sus conflictos. Y en ese caso el psicoanálisis lo que hace es crear una condición de trabajo que permita que emerjan esos conflictos, como les decía, de manera tal que se puedan elaborar, resolver, es una trabajar. Es una herramienta. Es una herramienta. Ahora, yendo en esa línea, Ricardo, a lo mejor las personas que nos escuchan se pueden beneficiar de tu experiencia, de tu sabiduría en el arte que tú practicas, porque la psicoterapia, el psicoanálisis es una ciencia y arte también. Claro. Es una cosa compleja. Entonces, ¿cuáles son las cosas que las personas, los que nos escuchan, las personas corrientes, digamos, deben saber o hacer para ir desarrollando una vida afectiva sana? ¿Qué cosas se deben evitar? ¿Qué cosas se deben hacer? Ir abriendo un poco el panorama mental de las personas a través de tu experiencia como psicoanalista. A ver, uno de los temas importantes en nuestra sociedad es disminuir el nivel de estrés en el que estamos sumergidos. El nivel de estrés es nocivo porque aumenta niveles de hormonas que están preparadas para generar conductas de ataque o fuga, como son los corticoides, y que van produciendo efectos nocivos en el funcionamiento mental, y entre esos agotamiento, cuadros depresivos, cuadros ansiosos, y que, bueno, terminan a veces con trastornos sintomáticos serios. Enfermedades físicas. Claro. Y en ese contexto de cómo, porque uno puede decir, sí, hay que tratar de evitar de vivir con estrés, ahí es donde el análisis juega un papel importante, porque lo ayuda a uno a poder orientar una vida con sentido, sin tener que mantener niveles de angustias, de persecución, de autoexigencia tan altos. Entonces, un consejo así que uno pudiera decir de cosas tan complejas, pero al pasar, es que nos demos el tiempo para poder pensar en nuestras cosas, evitando al máximo el autoengaño y la mentira que el ser humano tiende a proponerse con uno mismo, de tal manera de que pueda disminuir entonces, al conocerse a sí mismo y proyectarse con consistencia y sólidamente, pueda disminuir estos niveles de persecución, decimos nosotros, porque los niveles de estrés significa que uno anda alerta a los estímulos y anda exigido, perseguido, de tal manera entonces de tener una actitud frente a la vida, esta vida moderna, más tranquila, más en paz, más reposada. Segundo punto muy importante es que la estabilidad mental tiene que ver con la calidad de nuestro estado anímico, que está determinado por la calidad de nuestra vida afectiva, y fundamentalmente lo que podríamos decir, el alimento de la vida afectiva lo constituyen las relaciones íntimas. Entonces, un cuidado y un cultivo
de las relaciones íntimas a predominio amoroso, digo a predominio amoroso porque las relaciones íntimas son exigentes y se filtra con mucha facilidad la agresión y el odio, las relaciones íntimas a predominio amoroso dan estabilidad psíquica, sensación de paz y de gozo. De equilibrio. De equilibrio. Interesante lo que has dicho, Ricardo, del autoengaño y la mentira en la vida cotidiana. Y esto implica que las personas deberían de repente darse un espacio en el día para sentarse y pensar en qué se pueden estar autoengañando, en qué se pueden estar mintiendo, qué mentiras nos estamos... Porque yo creo que todos nos decimos mentiras todos los días, ¿no es cierto? ¿Y uno se puede autodescubrir? Bueno, eso va a depender de la capacidad que tenga el sujeto para poder tolerar el dolor que implica el darse cuenta de las propias limitaciones. Sin duda. Entonces, hay personas que tienen más capacidad para poder tolerar y hay personas que no, y por lo tanto usan mecanismos de defensa para evitar ese conocimiento porque les duele mucho. Entonces prefieren no tomar conciencia. Entonces, claro, una recomendación interesante es que la confianza que da la relación íntima con un otro, con el que uno ha compartido largos periodos de la vida, vale decir la relación con los padres, la relación con sus hijos, la relación de pareja y tal vez con uno que otro amigo, porque relaciones íntimas se logran con pocas personas. Esa relación de confianza es un buen lugar para espejarse uno a sí mismo, porque el otro le puede decir cosas de uno que al tener confianza uno no siente que necesariamente está la descalificación detrás. O que está siendo agredido. Digamos. Exactamente. Entonces puede de alguna manera tolerar ese autoconocimiento doloroso espejado por el otro. Claro, porque hay un tema que tú preguntabas, Toño, también se relaciona, tú lo hablas harto, Ricardo, que el tema del narcisismo también es una sociedad muy hedonista, ¿no? Que estamos muy preocupados de nuestra imagen, de la importancia personal, claro. Y si no salimos de eso es difícil poder crecer. Lo que es difícil desde el narcisismo, porque uno se autosatisface a sí mismo, porque además tiene un concepto grandioso de sí mismo, por lo tanto, de alguna forma no necesita a los demás, es que este alimento afectivo que tiene que ver con la relación con un otro, en que yo cuido al otro, me hago cargo del otro y soy capaz de recibir del otro porque siento la necesidad, por mi propia limitación, de que el otro entre en mí, no se da en el ambiente narcisista, ni en el trastorno de personalidad narcisista, ni en los grupos, ni en las sociedades con un funcionamiento narcisista, que es la amenaza que tenemos o la... podríamos decir, la cultura. ¿Cuáles son las características básicas de una persona narcisa? Lo más importante de un narciso es que tiene un concepto grandioso de sí mismo. Y ese concepto grandioso de sí mismo surgió en un momento del desarrollo de su infancia por haber sido un niño maltratado. Cuando digo maltratado, un niño abandonado, un niño que tuvo vivencias que le resultaron muy angustiantes y muy persecutorias. O carencias afectivas. Carencias afectivas. Entonces, la alternativa que él en ese momento tenía era o sentirse permanentemente perseguido y de alguna forma decaído, depresivo, desvalorizado, amenazado, o usa un mecanismo que es un mecanismo que aparentemente es tremendamente positivo, porque él se engrandece a sí mismo y está más allá del bien y el mal. O sea, a mí no me llegan las cosas. Y que por lo tanto, si tiene algunas cualidades, puede ser un tipo bastante exitoso durante la juventud. El punto es que al no alimentarse de la relación con los demás, ni alimentar a los demás, le va quedando finalmente una sensación de vacío. Claro, porque no fluye emocionalmente, ¿no? Exactamente. Y no puede desarrollar el amor como el vínculo afectivo profundo con las personas, ¿no? Entonces los narcisistas hacen síntomas en sus relaciones íntimas y habitualmente las personas que sufren son los que los rodean, mientras tienen este éxito propio de la juventud. Inteligencia, belleza, atractivo, buen manejo de muchas habilidades, pero pasada la edad media de la vida empiezan a hacer agua. Sí, porque de hecho tuvimos invitada a Eugenia Weinstein y ella hablaba un poco también de esas parejas, ya sea el hombre o mujer narcisista, y de alguna forma ella decía, arránquese. Si tiene una persona narcisa al lado, arránquese. Huya lo más lejos posible. ¿Tú hablas? O
sea una persona muy asertiva, que le va a poner los límites muy claros al narciso y lo va a llevar a un estado de desesperación e incluso rayano en la depresión, donde puede existir la posibilidad de cambio. Un cambio, sí, claro. La posición depresiva es la que ayuda ahí al cambio en el narciso. Hablemos un poquito del libro, o sea, más que del libro, de lo que tú hablas, del amor, después del amor y todo. Porque, por un lado tú hablas de encuentros y desencuentros sexuales. Ajá. ¿Qué significa eso? Bueno, en términos generales, uno podría decir que en el ser humano el encuentro sexual, desde el punto de vista de un modelo perfecto que nadie lo cumple, pero el encuentro sexual pleno entre dos personas correspondería a lo que llamamos el amor sexual maduro. Maduro, perfecto. Que consistiría en la capacidad de poder, a través de los cuerpos, llegar a una fusión entre ambos participantes del encuentro sexual, donde esta fusión no solamente da cuenta o satisface los aspectos sensuales de la relación, sino que además supone una capacidad de erotizar el mundo interno del otro. Mira, interesante el concepto. Claro, esa es una capacidad compleja, difícil, y que nosotros estamos en un periodo de transición porque este amor sexual maduro nunca se propuso como una expectativa en las relaciones de pareja de la sociedad machista patriarcal. Recién se empieza a plantear una relación sexual madura a partir de los años 50, con la evolución de la psicología y la importancia de la sexualidad, con la independencia de la mujer, la exigencia de la mujer de una relación simétrica y pareja, y lo que podríamos llamar también toda una filosofía existencialista de realización plena del hombre. El hecho es que hoy día nos instalamos hace 30, 40 años atrás con esta exigencia del amor sexual maduro, con una sociedad que más bien incentiva la sensualización de la relación, o sea, la excitación de las superficies corporales. Por lo tanto, aquí aparece una aparente contradicción, porque estamos aspirando a una relación donde la excitación de las superficies corporales se van a poner al servicio de la erotización del mundo interno, pero es muy fácil quedarse pegado en lo primero. Pero es más simple. ¿Qué significa erotización del mundo interno? Significa ser capaz de sentir atracción sexual y erótica por mi pareja, independiente de la estética convencional del cuerpo que tenga. O sea, es una pareja que puede hacer el amor a los 75 años con la misma pasión con que la hacían a los 18. Porque la erotización no está puesta en la superficie corporal, porque es una superficie corporal vieja, arrugada, guatona, pelada, etcétera. Claro. Que ha pasado el tiempo. Ahora, yo estoy escuchando las preguntas en lo que están escuchando. ¿Y cómo se logra eso? Van a preguntar. Claro, eso es un proceso difícil, porque es un proceso difícil y que creo que hoy día, como estamos en un periodo de transición, no son muchas las parejas que lo logran. Porque, claro, eso... Hay una cultura, como decíamos antes, hedonista, simplista y utilitaria, digamos. ¿Cómo se logra eso? Claro, recordemos primero que estamos conversando en positivo con Ricardo Caponi, con Antonio Esté, Ricardo Fogel, aquí en Conversando en Positivo. Disculpa, Ricardo. Sigamos, Ricardo. ¿Cómo se puede lograr eso? Es difícil, pero ¿cuál sería el camino? El camino es... Esto tiene que ver con toda la historia del sujeto, porque primero implica durante la infancia un apego seguro con la madre. O sea, todas las teorías del apego apuntan a que la importancia de la relación con el cuerpo de la madre, de tal manera que cuando adulto tenga deseos de fundirme en el cuerpo del otro sin tener las ansiedades propias de un apego inseguro, evitativo o ambivalente. El evitativo no le gusta sumergirse en el cuerpo del otro, el ambivalente se sumerge pero con rabia y con una relación de amor y odio, y el seguro se siente con mucha libertad y al mismo tiempo muy gratificado en esto. Después de la infancia, en que se produce toda una libidinización del cuerpo que es muy importante para poder sentar las bases de la fuerza del deseo erótico en la adultez, viene un periodo que va a partir en la pubertad, donde hay que construir un deseo erótico de calidad.
Porque la diferencia de los seres humanos con los animales es que a nosotros no nos mueve la excitación sexual propia de la biología. A nosotros lo que nos mueve es la excitación sexual sumada a la fantasía. La imaginación. Es la imaginación, y eso le da una fuerza avasalladora al deseo sexual humano. Porque si fuera por conseguir un orgasmo, la verdad es que los seres humanos nos masturbaríamos, claro, porque no tendría otra necesidad si fuera el placer de la descarga. Pero como no es ese el punto, sino que lo que nos ofrece el encuentro con el cuerpo del otro es una fantasía maravillosa, vinculada a todo lo que nos fuimos imaginando desde la infancia hasta la adultez. Y durante la pubertad, y ahí tenemos, y por eso lo importante de los temas de educación sexual a los que yo me he dedicado estos últimos 10 años, y tengo un programa de educación sexual, es porque durante la pubertad se corre el riesgo de que al vivir experiencias sexuales frente a las cuales la mente todavía no está preparada para entender, va a quedar un vínculo adictivo a la relación sensorial exclusivamente. Le va a costar después a ese adolescente durante la adultez desligarse de ese placer y va a buscar en los encuentros sexuales el placer sensual, el placer sensorial, sin capacidad de poder meterse en el mundo interno del otro. Ahora, lo que permite aclarar este concepto es la diferencia entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienen una capacidad mucho más grande de integrar la excitación sexual a su vida afectiva. O sea, tienen una capacidad mucho mayor de erotizar el mundo interno del hombre. Y de hecho las mujeres se mueven mucho más por cuán atractivo es el hombre, claro, que más cuán que rico físico, está. Claro. En cambio los hombres se mueven mucho más por cuán rica está el cuerpo de una mujer que por el elemento del mundo interno de la niña. Claro, en ese sentido tú hablas que uno debería desarrollar un poco las características femeninas en el hombre y en las mujeres al revés, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Porque ¿cuáles son las características femeninas que uno debería desarrollar como hombre, por ejemplo? Bueno, todo lo que tiene que ver con esta misma capacidad de integrar la vida afectiva y la vida afectiva en un sentido de una razón más reparadora que tan instrumental, tan de eficiencia, de producir, de tener logros, una capacidad más pasiva de contemplación y de dejarse inundar, que son aspectos más femeninos, claro. Y una capacidad de poder entonces entusiasmarse no con lo que el mundo muestra en su apariencia, sino que con lo que hay detrás. Las mujeres son mucho más perspicaces en ese sentido y están siempre mirando más el mundo interno del hombre. Y es necesario que las mujeres también incorporen los aspectos masculinos a su identidad, porque es lo que les permite enfrentar al hombre sin temores, de tal manera que les pueden parar el carro cuando corresponde hacerlo para que no termine el hombre avasallándola. Y también porque a la misma vida sexual, cuando la mujer tiene integrada una parte masculina, la hace mucho más atractiva. Como dame un ejemplo, claro. ¿Cuáles son esos aspectos que tiene que integrar la mujer del hombre? Por ejemplo, es una mujer que toma la iniciativa, es una mujer que invita, es una mujer que se mete, es una mujer que mete cosas, que muerde, que abraza, que esto. Es una mujer que puede vivir la sexualidad con un elemento que, aunque suena y para muchos auditores puede resultar un poco escandaloso, pero la vida sexual de pareja es una vida sexual donde en muchos momentos el sexo pasa a ser un sexo por el sexo. Muy mecánico. Pasa a ser un sexo por el placer de tener sexo con la pareja, porque tiene incluso, es un elemento un poco agresivo de usar el cuerpo del otro para pasarlo bien. Pero esa vivencia placentera que raya un poco en el juego sexual un poco agresivo, es una vivencia tremendamente consolidante del vínculo, porque la pareja tiene la sensación de que el amor está por sobre el odio. O sea, que ellos pueden atreverse a explorar este tipo de campo. Y para un hombre es muy atractiva una mujer que toma iniciativa,
Por eso que a los hombres tradicionalmente les han gustado tanto las prostitutas. Pero esto que dices tú, Ricardo, podría podría explicar también por qué muchas parejas, incluso jóvenes y no tan jóvenes, la sexualidad se va aplanando, porque la sexualidad, cuando no está integrada en los mundos interiores del uno y del otro, digamos, termina por agotarse muy rápido, porque es muy superficial, es muy banal, y va simplemente al reflejo orgásmico y no va a la integración de los mundos internos. Entonces, por eso que es muy importante lo que tú dices de construir una erotización del mundo interno del otro. O sea, hay que construir algo, o sea, no es una cosa que está hecha, hay que hacerla con trabajo, con voluntad, con conciencia y en un trabajo de pareja, ¿no es cierto? Exactamente. Otra pregunta que relaciona a la sexualidad, que también tú has trabajado mucho en la sexualidad. ¿Hay una edad específica para que los adolescentes se inicien en el camino sexual? Bueno, en esto hay diferentes posiciones, pero uno podría decir en términos generales que todas las investigaciones en educación sexual coinciden en que mientras más tarde y mientras más se postergue el inicio de la sexualidad, los índices de salud mental en esos grupos son mejores. O sea, pareciera que el comienzo muy precoz de la sexualidad no es conveniente. Ahora, yo digo pareciera, pero yo creo que es así por el siguiente racionamiento. Hacer el amor no consiste solamente en introducir el pene en la vagina, como es el concepto simple que tienen muchos adolescentes, incluso mucha gente en nuestra sociedad. Es complejo proceso de precoito, coito y poscoito, que implica necesariamente un trabajo mental, emocional, si es que uno quiere tener una experiencia positiva, si uno quiere tener una experiencia crecedora. Si no, claro, va a tener una experiencia empobrecedora que después le va a pasar la cuenta más adelante. Por lo tanto, se requiere un aparato mental que sea capaz de entender la complejidad de este proceso, para que no tenga una experiencia que podríamos decir nosotros o traumática, porque se inundó de angustia al no conocer lo que le está pasando, por ejemplo, una niñita de 12, 13 años, 14 años, o puedes tener una experiencia disociadora, como le pasa a lo adolescente que tiene relaciones sexuales muy precozmente, que como no puede entender el proceso, él va poniendo el acento del encuentro sexual exclusivamente en la excitación, y los afectos son para otras relaciones. Ese es el típico drama del hombre machista de nuestra sociedad, que después se casa, su mujer se le transforma en la amiga, hermana, mamá. No pasa nada. No pasa nada sexualmente porque él metió por dos carriles su vida sexual. Entonces no puede tener sexo con esta mujer que tiene todos estos sentimientos. Entonces tiene aventuras con mujeres por fuera, que no pueden ser aventuras comprometidas ni pueden tener mucha ternura. Se vuelve a lo mismo, ¿no? Pues se vuelve a lo mismo. El síndrome Madonna prostituta, como le llamo yo. Exactamente. El síndrome Madonna prostituta, clarísimo. Bueno, tú hablas también, hablando de las parejas y los ingredientes para el amor. Ajá. Que tienen que ver. Por un lado, hablas de poder, placer y entrega mutua. Ajá. O sea, la importancia de la entrega, ¿no? Sí, sí. Bueno, la importancia de la entrega es uno de los temas más interesantes desde el punto de vista del amor, porque uno siempre pone el acento en el amor, en la capacidad que uno tiene de dar. Pero la verdad es que el amor tal vez se prueba mucho más en la capacidad que uno tiene de recibir. En la capacidad que uno tiene de exponerse a que otro entre en uno. Yo diría que esa es una variable fundamental en la relación de pareja. O sea, uno ve a veces muchas parejas en que los cónyuges están preocupados de cuánto le doy al otro, pero no tienen la capacidad de poder dejarse llevar, impactar pasivamente por lo que el otro le da. Entonces, a eso me refiero con que esta es una dupla donde tienen que estar estos dos componentes muy bien armonizados. Y eso debe ser una resistencia más de los varones que de las damas, me imagino. Ahí, claro. ¿no es cierto? Nuevamente es una resistencia mucho mayor de los varones. Exactamente, sí. Por la estructura nuestra, de la sociedad que nos marca en ese sentido, digamos. Otro punto que tú hablas también, Ricardo, que bueno, lo he visto también fuerte, que es el manejo del resentimiento y la desvalorización del otro. Claro, sí. La relación íntima... Porque los resentimientos son los que van rompiendo también muchas veces el amor. Claro. Toda relación íntima es una relación ambivalente de amor y odio. Porque cuando uno establece un vínculo de intimidad, inmediatamente el inconsciente,
o sea, una parte importante de la vida afectiva, crea una alta expectativa, porque recuerda esas relaciones idealizadas con la mamá o el papá. Entonces, la niña, la mujer, se casa con el hombre y se casa con el príncipe azul. Claro. Y él se casa con esta mujer mamá que le va a otorgar de todo. Entonces, la vida cotidiana va inevitablemente haciendo que choquen contra esa expectativa y viene la frustración. La frustración acumulada lleva al resentimiento y el resentimiento lleva al odio. Por lo tanto, toda relación de pareja es una mezcla de sentimientos de amor y odio, y las parejas que andan bien son parejas en las cuales predomina el amor. Por lo tanto, el pronóstico de una pareja tiene mucho más que ver con la capacidad de depurar el odio que permanentemente está acechando el vínculo, que incluso con el cultivo del amor. Porque cuando uno depura de odio la relación, el amor brota solo. Claro, se va limpiando, va saliendo. El amor sale. Claro. Tenemos una tendencia natural a establecer una relación con el otro, un vínculo con el otro. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Ricardo, pero yo muchas veces se lo explico a los pacientes que la relación de pareja es la relación humana que genera más resentimientos, me da la impresión a mí, más que una relación laboral, de amistad, una relación contractual. Parece ser que es una relación, como dices tú, muy cargada afectivamente, porque se exponen muchas cosas. Entonces se generan, como dices tú, expectativas que van generando rabia. Después no se maneja la rabia y la rabia se puede convertir en violencia. Entonces yo siempre les digo, acostúmbrense a hablar de la rabia, porque la rabia es lo más natural del mundo. Claro. Y mientras tú hablas de la rabia, evitas la violencia. Exactamente. Entonces es como muy bien lo que tú has expresado. Pero las relaciones de pareja están cargadas, digamos, de un gran resentimiento. Pero estoy de acuerdo contigo porque la relación de pareja es una relación muy larga a través de la vida, y por lo tanto se presta mucho más para la acumulación. Pero las relaciones íntimas en general tienen un componente de odio importante. O sea, la relación padre-hijo, hijo-padre, relación entre hermanos y relaciones... Madre-hija, por ejemplo. Claro, tienen ese componente y en buena hora, porque es la única manera, a través de esa rabia, que uno se separe de los padres. ¿Y cómo puede trabajar uno como padre con los adolescentes hoy día que transmiten justamente lo que tú dices, resentimientos, esos odios, todo, para que se vaya calmando el tema? Es fundamental la capacidad de contención de los padres. Eso significa tener mucha tolerancia de partida a la agresión con la cual el adolescente se planta, porque está tratando de separarse de los padres, y la única manera de separarse es también poder de alguna forma desvalorizar lo que uno tiene. Es un mecanismo en el que la separación pasa por una cierta desvalorización, y es necesario entonces que los adolescentes pierdan la idea de ese padre totalmente idealizado. Y el padre ahí tiene que ser un contenedor de la agresión y no un devolvedor de la agresión. Lo otro es la tolerancia a lo que implica el cuestionamiento al modo de vida del adulto. O sea, habitualmente la adolescencia coincide con la crisis de la edad media del adulto. Y por lo tanto el adolescente lo pilla un poco volando bajo a uno. Y él trae una mirada de la generación nueva mucho más libre, mucho más crítica y rupturista. Claro, rupturista. Por lo tanto, ahí hay que tener mucha frustración a esa perspectiva diferente, con la confianza de que la interacción con mi hijo joven me va a ayudar a resolver los conflictos que tengo yo en la edad media. Qué buena esa mucha paciencia, mucha tolerancia. Mucha tolerancia, mucha paciencia y acompañar al adolescente. Y fíjate que el engarce, digamos, como dice Ricardo, de ver que la situación del adolescente rupturista, a veces agresivo, te sirve a ti para elaborar tus propios conflictos. Claro. Que eso es muy constructivo, digamos, viéndolo así. Muy bueno, volviendo al amor, tú hablabas también de otro punto que es la ternura. Sí. El desarrollo de la ternura entre la pareja, ¿no? Sí. Bueno, es muy importante. La ternura es la expresión sublimada de toda nuestra pulsión de vida, de toda nuestra pulsión sexual. Está transformada en un componente psicológico que supone una preocupación por el otro y supone un deseo de reparar en el otro las cosas que no están bien, un cuidado por el otro y al mismo tiempo emociones muy profundas que se activan en el momento en que aparece
este elemento romántico, que tiene incluso, estas ya son cosas muy profundas, pero comentadas por psicoanalistas, que tienen incluso un halo de misterio, de tolerancia a la no posesión completa del otro, de permitir la alteridad, de permitir y gozarse en que el otro sea un otro diferente. Son elementos muy importantes de la ternura, o si no la ternura se aplasta, se transforma nada más que en deseo de poseer, en deseo de usar al otro. Hay que dejarle un halo de poesía. El otro punto, bueno, un poco ya lo hablaste, que es un poco el amor ideal y el amor real, ¿no? No entrar a la... Claro, el amor ideal podría ser el periodo de enamoramiento. Los seres humanos tenemos una herencia filogenética a enamorarnos, porque fue muy importante hace 500.000 años. Había que criar una guagua por 4 años, porque el mamífero humano es el ser más desvalido desde su nacimiento. El más dependiente de los padres. Más dependiente, claro. Entonces dependía mucho de los padres, se necesitaban padres que estuvieran juntos por lo menos durante 4 años. Y eso se lograba, por eso inventamos el hacer el amor cara a cara, justamente para poder reconocer en el rostro del otro el vínculo y sostenerlo en el tiempo, porque el otro es el que me da placer, el que me entusiasma, el que idealizo. Claro. Pero ese periodo de idealización después inevitablemente se va a desgastar por la dura realidad, y vamos a caer entonces, vamos a tener que hacer una renuncia al narcisismo, porque esa idealización es muy narcisista. O sea, yo le pongo el ropaje al otro que me queda bien y que me entusiasma y me sube por el chorro. Es una proyección de uno mismo. Claro, entonces después eso se pierde y ahí caemos entonces en la capacidad de poder amar al otro en alteridad y tal como es. Y eso no siempre puede resultar. Y en ese caso yo pienso que es preferible que las parejas se separen, o sea, antes de haber adquirido compromisos más definitivos, que sigan insistiendo en poder rescatar algo que tienen un recuerdo de que fue maravilloso, pero en la práctica ya están lejanos o a veces ambivalentes. Caen en la ambivalencia de amor y odio y no la cortan nunca. Claro. Que es muy difícil salir de esa relación. Otro aspecto que también algo lo has hablado, pero que se habla mucho hoy día, que es la contención como un ingrediente para el amor. ¿Qué es la contención en sí? La contención es un acto emocional en el que uno es capaz de tolerar el sentimiento displacentero que el otro le pone a uno. Displacentero. Uno de las aportes de la relación de pareja y de las relaciones en intimidad es que uno puede procesar sentimientos y afectos displacenteros o negativos que acumula durante el día. Durante el día todos acumulamos rabias, problemas, sensaciones de pena, angustia, y la relación en intimidad de pareja le permitiría a uno poder de alguna manera descargar estos sentimientos en el otro. Perfecto. Esa descarga es aliviadora, pero la contención no significa solamente que uno funcione como una especie de water, porque eso dejaría al otro mal. Entonces, la capacidad de contención supone una capacidad de procesamiento de esos elementos negativos que el otro le tira a uno, pero que uno al estar en otra posición mental va a poder iluminarle un vértice distinto. Entonces, le entrega de vuelta resignificado el conflicto o el problema. Entonces, el marido que tiene mucha rabia porque le fue mal en la oficina y llega descargándose, claro, ¿no es cierto? La mujer, para poder, no basta con que ella se someta a él porque va a terminar resentida y le aguante todas las descargas, pero sí en un acto que es una especie de arte, digamos, en el que le recibe esta agresión, se la resignifica, le puede mostrar otros aspectos que él no ha visto respecto del conflicto con su jefe o lo que sea. O la mujer que está llorando, los hombres somos muy malos para tolerar el llanto y todo eso. Necesita un hombre contenedor, es capaz de poder recibir esa pena, contactarse con la pena, porque para poder contener uno tiene que empatizar, y empatizar es vivir un cierto grado de displacer y de dolor que implica el hacerse cargo del elemento que el otro le traspasó, para al empatizar dar una mirada distinta. Y eso significa aprender a escuchar, ser tolerante, ser comprensivo. Exactamente. Todos esos aspectos. El último de los tantos aspectos es la sexualidad y la frecuencia de la sexualidad, ¿no? Es un aspecto importante dentro del amor. Sí, nuestra sociedad tiene un problema que a mí me parece que produce mucho daño, y que esto de recomendar
ciertos modelos ideales basados en estadísticas y en lo que serían así como los comportamientos más adecuados, y se habla entonces de que uno debería tener una cierta frecuencia sexual. Casi por manuales. Claro, casi por manuales. La verdad es que eso es muy personal, es muy personal, y hay parejas que hacen el amor 3 veces a la semana, hay parejas que hacen el amor una vez cada 15 días, claro. Y lo importante es si en esa vida sexual se están pudiendo dar estos elementos, o se están pudiendo alcanzar estos elementos que yo mencionaba respecto del amor sexual maduro. Claro. Que a mí, que a mí me llamó la atención un porcentaje, no sé si yo estaré errado, que tú dices que solamente el 12% de las parejas declaran que su matrimonio les ha aportado crecimiento. ¿Es así? El 12 a 15% de las parejas, no sé si que les ha... que les ha aportado crecimiento. Me parece esa es una estadística. Pero me parece que es muy eso bajo. Está basado en una encuesta del Mercurio, creo que de hace un par de años atrás, no recuerdo en este momento la cita. Bajo. Claro, es bajo. O sea, pero esto coincide con los estudios que se han hecho, especialmente en Europa, acerca de una pareja lograda, por decirlo de una manera. Se considera que no es más de un 15% las parejas logradas. Poco. O sea, uno puede suponer que el 50% de las parejas se separan. Sí, de partida. De partida. O sea, no está quedando. De ese 50%, un 25% no lo hace por razones económicas o por razones familiares. Y de ese 25, de ese 25 hay un 10 que no lo hace por razones ideológicas o religiosas, y otro 15 por razones familiares. O sea, estamos llegando a un 15%. Sí, 12-15%. 12-15% de parejas que uno puede decir, sí, convincente, lograda. Fuerte. ¿Tú querías preguntar algo? No, quería que a lo mejor habláramos un poco con Ricardo, aprovechando su experiencia de lo que pasa con la edad madura, con el procesar la experiencia, porque como pasa el Ricardo tiempo, habla de hacer la experiencia. Exacto, me lo encontré muy interesante ese concepto de Ricardo, de hacer la experiencia. Claro, porque uno puede pasar por la vida sin darle la oportunidad a los acontecimientos por los que uno ha tenido que transitar, de que lo impacten lo suficiente como para poder enriquecer su imaginario mental. Entonces, hacer experiencia es dejarse impactar. Dejarse impactar implica que yo no voy a enfrentar la realidad con un conocimiento previo de qué es lo que es la realidad. O sea, no voy a enfrentarla con ideas saturadas, sino que voy a estar abierto a que la realidad me imponga algo novedoso. Pero eso implica angustia, implica un cierto nivel de riesgo, porque no sé a dónde, una base, sí. Claro, no sé a dónde me va a llevar esta experiencia. Implica tolerar la frustración, que significa que yo no voy a llegar y tener una respuesta inmediata frente al hecho. Implica el tener que padecer la experiencia dolorosa que a veces supone gran parte de los eventos en la vida, como son las separaciones desde niño, como son los accidentes y las situaciones transitorias, los traumas. O sea, la vida está llena de estos sinsabores frente a los cuales uno o puede tener una actitud de entenderlos y dejarse impactar por ello, o puede tener una actitud evitativa. La actitud evitativa impide hacer experiencia. Y al no hacer experiencia se enriquece poco el aparato mental para llegar posteriormente a tener recursos suficientes como para que una nueva situación que le exige una nueva respuesta, uno ya va a tener un lugar común. Y como la vida va siendo cada vez más difícil, o sea, con el paso de los años, las exigencias existenciales, por decir, son cada vez más duras, porque tiene que ver con el desplazamiento por la generación joven, con el advenimiento de la enfermedad, con el horizonte de la muerte, con lo que ya uno no hizo, no es posible hacerlo. O sea, son todos elementos muy exigentes que van requiriendo entonces muchos recursos mentales. Si uno no ha estado acostumbrado a hacer experiencia con los eventos que tuvo previamente, va a estar mal preparado para esa situación. Va a tener un vacío ahí. Claro. Y va a tener respuestas más pobres. Si de hecho, Ricardo, tiene una frase súper bonita que la voy a leer para que los auditores escuchen y que tiene que ver con lo que tú decías. Tú dices, la riqueza de una persona se mide por los recursos internos amorosos que ha ido acumulando a través de su vida. Y después tú dices, mirar la vida como una obra creativa es respetar el misterio. Y el misterio es lo que nos empuja, lo que nos entusiasma, lo que nunca agota el deseo. Qué bonito. Claro.
Sí, porque nosotros tenemos un malentendido en el sentido profundo de la palabra, que el momento en que vamos a alcanzar la felicidad es cuando jubilemos. Cuando ya no tengamos que trabajar y tengamos recursos suficientes para pasarlo bien. Entonces hay un esfuerzo tremendo por trabajar para llegar a un momento en el que uno tenga suficientes bienes y tranquilamente ya deje de trabajar y entonces se dedique a pasarlo bien. Es un malentendido porque la calidad de la vida en la tercera edad va a depender de la cantidad de recursos afectivos que uno incorporó durante su vida. Y eso es lo que va a dar felicidad y estabilidad. Y hay personas que con muy pocos recursos son muy felices y otros que llenos de recursos a esa edad son muy infelices. Y eso te va dando tranquilidad para llegar a la muerte en forma serena, ¿no? Exactamente. Y eso depende de la calidad de tu mundo interior, digamos, de cómo tú has cultivado tu mundo interior, cómo has procesado la experiencia, digamos, y cómo has valorado todo lo que te ha pasado en la vida, le has dado un significado en el fondo. Exactamente. O sea, en el fondo es significar la experiencia. Así ¿no es es cierto? Es darle un contenido a eso que yo viví, que enfrenté, que no lo eludí, digamos, que no tuve un impulso evitativo y lo procesé y lo convertí en una riqueza en mi mundo interior. Y eso va de la mano con haberte hecho cargo de los demás, porque en la medida en que te permite, o sea, en que tú te atreves a hacer esa experiencia con todo el riesgo que implica, supone que hay mucho respeto hacia el otro. Y ese respeto hacia el otro es un vínculo amoroso. Si no hay respeto, hay sentimiento de culpa. Entonces, acercarse a la muerte con sentimiento de culpa es una situación desesperante. Acercarse a la muerte con la sensación de misión cumplida es una muerte tranquila, serena, en paz. Y que es muy frecuente lo primero, Ricardo. Sí, claro. Que es muy frecuente cómo se van las personas acercando a la muerte con miedo y con culpa, digamos. Con desesperación, y ahí vienen los Desesperación. mecanismos más severos de evitación, que son alcohol, droga, cirugía estética, cualquier cosa. O sea, de alguna forma entonces el sentido de la vida es ir darle experiencia al día a día, ¿no? Exactamente. Darle un significado. Darle un significado a cada día, a cada momento y interiorizarlo. Y te das cuenta que estas cosas que son buenas, Ricardo, Eddie, implican tranquilidad. Todo lo que hemos estado hablando implican reposo, elaborar. O sea, y la vida moderna es todo lo contrario. O sea, toda agitación, todo es para el otro día, todo es enervante. Así es. Y en realidad las cosas sanas que nos dice Ricardo y otros invitados que hemos tenido, todos implican bajar las revoluciones, sentarse un rato, procesar la experiencia, estar con uno mismo, vivir el presente, etcétera. Claro. Es lo que hemos estado escuchando muchas veces, ¿te das cuenta? ¿Y qué es para ti la felicidad entonces en definitiva? Qué pregunta más difícil. Pero para ti en forma personal, así en lo que ha sido tu propia según tu experiencia. Más que felicidad. ¿Son momentos o un proceso? Sí. Tal vez, claro, uno podría tomar distintas acepciones felicidad, pero pienso que es la sensación de realización, como la sensación de que uno ha podido irle dando un sentido a su vida personal. Pienso que el término felicidad es cierto, es una resultante, pero la felicidad, como dice Benedetti, acude a ratos nomás. O sea, no tener una pretensión de ser permanentemente feliz, yo creo que, o mayoritariamente feliz, me parece que es un contrasentido. Yo más bien pienso que es darle un sentido a la vida que te permite tener la impresión de que ha predominado en tu actuar el amor por sobre la agresión destructiva. El amor es fundamental. El amor es fundamental, claro. Y también, como quizás los autores no saben, pero por ejemplo tú haces otras actividades, como por ejemplo cantar. Sí, desarrollar otras actividades que sean complementarias, yo creo que también sirven, ¿no? Por supuesto, todo eso. Pues, si la vida es enriquecerse en distintas relaciones que a uno le puedan ir aportando. Cantar y bailar. ¿Ah? Claro. Cantar y bailar. Qué bonito. Bueno, está quedando un minuto, Ricardo, y siempre en nuestra comunidad positiva le pedimos a nuestro invitado que le pueda dar un mensaje positivo. Entonces te invitamos a que le pueda dar un mensaje positivo a nuestra comunidad. A ver, un mensaje positivo en relación a lo que hemos estado hablando. Tener presente que en la vida psíquica y en la vida de las relaciones humanas, finalmente se ha ido imponiendo en la historia de nuestra cultura el amor por sobre la destrucción y el odio. Entonces, es como la confianza en que finalmente
a pesar de lo difícil y lo dura que puede ser la vida particular, se va a imponer la vida, la construcción y todo lo que nos saca adelante a través del amor. De confianza en el futuro. Exactamente. Con optimismo y confianza. Bueno, lo mismo, yo creo que también un mensaje para despedirnos es que nos preocupemos de que el sistema de vida que tenemos no nos coma y dejémonos tiempo para nuestro mundo interior, tiempo para disfrutar pequeños detalles, porque yo pienso que la felicidad está en los pequeños detalles vividos con calidad y con amor hacia la gente que nos rodea. Y yo creo que si permitimos desarrollar ese mundo interior, vamos a ser más felices en el fondo. De todas maneras. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias a ti, Edgardo, Antonio, por la invitación. No, al contrario. Gracias, Toñito. Nos vemos. Un abrazo a todos. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.